Un nuevo programa de las provincias también existen. Hoy, martes 18, se elige en todo el país los miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación que corresponden a los abogados. Los abogados tienen que tener representantes en el Consejo de la Magistratura y otros miembros más. Ahora, hay para votar, para poder votar y elegir, para miembros del Consejo de la Magistratura, es necesario que tengan matrícula federal. Por ejemplo, todos los abogados que se reciben o que se inscriben, no todos se inscriben para la justicia federal. En ese caso no pueden votar, votan únicamente los abogados inscritos en la matrícula federal. Ahora, hay un error generalizado sobre las funciones que tiene el Consejo de la Magistratura. Se dice que el Consejo de la Magistratura elige o designa los jueces. No es así. Las funciones del Consejo de la Magistratura están claramente, especificados en el artículo 114 de la Constitución Nacional. El Consejo de la Magistratura, dice la Constitución, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. ¿Qué quiere decir cuando habla de la selección? Una cosa es la selección y otra cosa es la designación. O que, el Consejo de la Magistratura organiza un concurso para la designación de un juez en Salta, federal, en Salta, en Corrientes, en Tierra del Fuego. Abre un concurso y se presentan 2, 3, 5 abogados inscritos en la matrícula federal para el cargo. El Consejo de la Magistratura analiza los antecedentes, toma contacto y pruebas orales a los distintos candidatos y propone un terceto al Poder Ejecutivo. Es decir, que no designó nada, seleccionó de 5, 6 o 3, seleccionó los 3 abogados que pueden ocupar ese cargo. Seleccionó. Y pone primero Juan, segundo Pedro, tercero Luis. Y envía esos 3 nombres al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo elige de esos 3, puede elegir el primero, que es lo que corresponde. Yo soy partidario de que el Consejo de la Magistratura eleve 1, seleccione 1, el mejor, por supuesto. Pues bien, el Poder Ejecutivo, el presidente de la Nación, de esos 3 elige 1, que puede ser el tercero, sin ningún problema. El tercero, el segundo, el primero, cualquiera de esos 3. Y lo eleva a consideración del Senado. Es decir, que no es que el Consejo de la Magistratura designó. El Consejo de la Magistratura seleccionó de los aspirantes a jueces, a fiscales federales, y eleva la propuesta, el terceto al Poder Ejecutivo, que es el que hace la designación previo acuerdo del Senado. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque todos los poderes ejecutivos
es decir, los oficialismos pretenden tener un consejo de la magistratura que sea afín, que esté de acuerdo con sus posiciones generales, con su ideología política, y pretenden entonces que electos, o digamos, que sean seleccionados por el poder y por el Consejo de la Magistratura. Si no son seleccionados por el Consejo de la Magistratura, no pueden ser designados o seleccionados a su vez por el Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Hay representantes en el Consejo de la Magistratura de los abogados, de los magistrados, es decir, es un mix, hay también legisladores, es un mix que se va formando periódicamente. Ahora, en estos momentos hay una paridad de consejeros. Fíjense que estamos hablando del Poder Judicial, que tiene que ser totalmente apolítico para ser independiente. Pero el Consejo de la Magistratura está formado, y así se hace público, por 12 oficialistas y 12 opositores. Es decir, que ya está la política metida dentro del Poder Judicial. Entonces, ahí empieza la lucha el día de hoy. Hay 3 listas. Unas responden a la oposición, o son opositores al gobierno de Fernández, otros son oficialistas y otros pueden ser también opositores o oficialistas, o no responder a nadie. Yo estoy inscrito en la matrícula federal, es decir que yo voto de una de las listas, voto por una de las listas. No le voy a decir por qué lista voy a votar, pero cada uno haga su suposición de cómo puede ser mi voto. Mi voto va a ser para aquella lista que garantice la independencia del Poder Judicial, que aunque sea catalogada como opositora o como oficialista, respondan todas las listas a la independencia del Poder Judicial, porque entre las funciones que asigna la Constitución Nacional al Consejo de la Magistratura está la administración del Poder Judicial. Funciones muy importantes, porque como todos ustedes saben, la Constitución Nacional tiene un poder ejecutivo, que es el presidente, el poder legislativo, que es el Congreso, y el poder judicial, que son los jueces. Es decir, hay 3 poderes. Y el punto máximo del Poder Judicial para juzgar, el Consejo de la Magistratura no juzga nada. Si hay en estos momentos que hay, expedientes muy importantes para el oficialismo político, no emite opinión. En ese caso, ni en ningún caso. Lo que sí hace el Consejo de la Magistratura, como decíamos, es la selección de a quién va a proponer al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo después, necesita el acuerdo del Senado para la designación de los jueces federales. Acá en Corrientes pasa más o menos, es igual el tema, pero no hay un Consejo de la Magistratura formado. Ahora bien, por eso es la importancia de que votemos todos los que estamos inscritos en la matrícula federal, que votemos el día de hoy, martes 18, para elegir
quiénes son los que pueden ingresar al Consejo de la Magistratura y podrán en el futuro seleccionar jueces. Por eso muchas veces la información periodística que asigna al Consejo de la Magistratura la facultad de designar jueces es equivocada. Lo que puede hacer, repito por última vez, el Consejo de la Magistratura selecciona, abre un concurso y como consecuencia de eso, digamos, elige tres abogados para los distintos cargos. Bien, vamos a un corte. Manejar tus cuentas desde la app del banco ahora es más fácil, porque nos renovamos para vos. Más simple, rápida e intuitiva, tan segura como siempre y sin moverte de donde estés. Consulta tus saldos y movimientos, transferí, paga servicios, consulta disponibles de tarjetas y mucho más. Bájala gratis en el store de tu celular. Banco, el Banco de Corrientes. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent o en los parques Mitre y Cambacuá. Conocé dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. Hoy vamos a tratar una vez más el tema de la hidrovía. El señor director pone a consideración de ustedes el mapa de América del Sur donde está marcado la hidrovía. La hidrovía nace, en Puerto Cáceres, en Brasil, allá en la punta del mapa que ustedes están viendo, marcado, y termina en el Río de la Plata, ya en zona del Uruguay. Muchos nos preguntamos en su momento, porque esto no es de hoy, la hidrovía se empezó a concretar cuando el entonces senador Ricardo Leconte, que en estos días, que el domingo cumple 90 años de servir a la provincia y al país, presentó un proyecto de ley que se sancionó estableciendo que debería hacerse un comité o un consejo de la hidrovía en la cual estuvieran presentes representantes de las provincias. Es decir, que desde entonces, 1960, es que está el tema de la hidrovía a consideración. Para hablar sobre la hidrovía, qué pasa con la hidrovía en estos momentos, hemos invitado a nuestro programa y se comprometió a estar a las 10:30, el doctor Adolfo Escobar, que es el representante de la provincia, así como en algún momento fui yo el representante de la provincia en el Consejo Federal de la Hidrovía. Hoy es el doctor Adolfo Escobar. Esperemos para considerar este tema que su presencia, y vamos a hablar saber qué pasa. Hasta ahora, lo único que digamos así a grandes rasgos trascendentes para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, es que le van a cambiar, le cambian el nombre a la hidrovía. Gran problema. Bien, hay ya otra cuestión vinculada con el gobierno provincial. El gobernador de la provincia viajó o está viajando a España. Se dice que va en busca de inversiones. Cuando 9 o 10 gobernadores kirchneristas, más el presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, se unieron para ir a Estados Unidos también con el mismo fin de conseguir inversiones.
Nosotros criticamos ese viaje y decíamos ante ustedes que qué bien, qué suerte que el gobernador Valdés no integraba esa delegación. Porque yo entiendo, y la mayoría de la gente con la que uno habla, y que entiende, digamos, cómo son los procesos de inversión, el análisis económico y demás, que hoy en día ir a un lugar sin tener una agenda ya preparada que se va a reunir con este, para tratar tal y cual problema, son viajes que no tienen ninguna trascendencia, más allá del viaje que hacen los gobernadores con sus comitivas. Entonces, si esa fue mi opinión con el viaje de los gobernadores justicialistas o kirchneristas a Estados Unidos, no sé qué hacía ahí en ese conjunto Gerardo Morales, bueno, presidente de la Unión Cívica Radical. Ya Gerardo Morales fue candidato a vicepresidente de Carlos Menem, en la elección en la cual fue consagrado Kirchner. Es decir, que no me llama demasiado la atención que Morales, en época preeleccionaria, que como estamos ahora, porque el año que viene tenemos elecciones de presidente, se haya mezclado con los kirchneristas para ir a Estados Unidos. ¿Alguien vio, leyó un informe de qué pasó, qué hicieron, qué lograron? Hay una escueta información en los diarios nacionales, incluso una escueta, que estuvieron reunidos con un grupo, una tercera línea del gobierno de los Estados Unidos, y que visitaron un lugar de informática y nada más, y nunca más se supo. Entonces, si mi posición es que los gobernadores están para gobernar sus provincias y hacer todo lo posible en sus provincias, y que el tema de las inversiones ya está necesariamente tratado por el gobierno nacional, entonces no voy a cambiar de posición y decir ahora que qué suerte, se va el gobernador a España. No creo positivo si estuviera con una agenda y supiéramos la comitiva, porque todo esto cuesta. Dicen que la información, que un pasaje a Madrid en clase turística cuesta 400.000 pesos aproximadamente. Así que, digamos, si van 10 y no van en turista, pero pongamos que vayan en turista, si van 10, ya son 4 millones de pesos el pasaje únicamente. Después están los movimientos interiores a Sevilla o a Tenerife, o que es lo que se anuncia. Pero incluso el diario El Litoral del día de hoy dice, en la parte que comenta el viaje del gobernador, que reina el hermetismo sobre la agenda oficial, es decir, que nadie sabe para qué va, salvo él, por supuesto, y los que lo rodean. Pero nosotros, los ciudadanos, los que aportamos para que la provincia se expanda y progrese, no sabemos cuál es la agenda oficial. Y yo repito lo que está publicado en el diario de martes, en el diario Litoral, en la página 3, que es la página que está
prácticamente reservada para los comentarios sobre la acción del Poder Ejecutivo de la provincia. Además, se agrega hermetismo sobre la agenda oficial y la comitiva. ¿Cuántos son los que están aparentemente viajando hoy o ya viajaron? ¿Cuántos son los que van? Por ahí trascendió de que van tres ministros. Cada ministro va a llevar su secretario o su secretaria y después se habla también de que a lo mejor irían particulares. Corren muchísimos rumores. Y quien fomenta los rumores es el Poder Ejecutivo provincial, que no dice claramente, dice, vamos para el primer paso dentro del PEP, que se firmó, se sancionó días pasados, de Corrientes 2030. Está muy bien, pero queremos saber, el pueblo quiere saber de qué se trata. Queremos saber con quién se va a hablar. Por ejemplo, guste o no, yo fui a 2 congresos internacionales de turismo, uno en España y otros 2 en España y uno en Andorra, de la organización SCOL, organización internacional, que tiene su sede en España, con los cuales tengo una relación permanente con el tema turismo. Y fui con una carta presentación del gobierno de la provincia, cuando estaba a cargo del Ministerio de Turismo, un buen ministro que falleció antes de Lovalle. Si se hubiera dado, yo de todas maneras avisé, me puse en contacto con el SCOL Internacional. ¿Qué es el SCOL Internacional? Es una organización creada en Estados Unidos, con representación en todo el mundo, incluso acá. Yo he sido presidente de la primera comisión de SCOL acá en Corrientes, y que abarca a la hotelería, a los representantes de la hotelería, de las agencias de viaje, de las empresas de aviación, de las empresas de transporte terrestre de pasajeros. Es decir, todo lo que sea vinculado con el turismo. Y si Corrientes, vimos en estos días que está teniendo un auge tremendo, felizmente, un auge tremendo en materia de turismo, ya sea por el Paso de la Patria, por Iberá o por otros lugares del país. Entonces es la oportunidad para que el señor gobernador tome contacto con las autoridades del SCOL de España. Años atrás, ya no recuerdo cuántos, a mi costo, exclusivamente, siempre viajé a mi costo. Nunca recibí ni pedí un aporte estatal, pero sí representé y hice uso de la palabra en el Congreso, destacando, las bondades de Corrientes para el turismo. Entonces, ¿por qué no se hace público a qué va el gobernador y su comitiva? Porque yo me puse en contacto con la delegación de Madrid, avisando que el gobernador de mi provincia
Gustavo Valdés, va a España. Y lo que me preguntan es dónde lo podemos, enseguida la respuesta fue dónde lo podemos entrevistar. Y le dije yo no sé, porque no dije que no tengo información, le dije que no sé, que es un tema que es reservado por el gobernador. Les dije que averigüen en la embajada donde está el hijo de Raúl Alfonsín, de embajador, o en los consulados, pero si se hubiera hecho público cuál era la agenda del señor gobernador, podríamos haber avisado a esta organización que apoya el turismo y que hace necesaria la vinculación con ellos para que, Corrientes esté representado en el mundo como un destino turístico. No sabemos dónde se puede entrevistar al gobernador, allá en Madrid, en España, porque si va a estar en 2 o 3 lugares de España, donde hay una delegación de la Escuela Internacional en cada uno de esos lugares donde va a estar, y donde es necesario que el gobernador tome contacto con todo lo que representa la parte, digamos, turística para promover el turismo a Corrientes. Yo, humildemente, le pido al miembro del Poder Ejecutivo, tal vez el ministro secretario general o no sé, a quién, o el vicegobernador, alguien va a saber dónde se aloja el gobernador, cuál es su agenda. Yo le transmito, también lo haré telefónicamente y con cada uno de ellos, que el Escuela Internacional, la sede de España, está interesada en hablar con el señor gobernador. ¿Dónde pueden verlo? Porque si lo que se dice que se buscan inversiones, tal vez en la parte turística se encuentre una beta importante para inversiones en Corrientes, aunque no sean inversiones reales. Sí, los pasajeros que visitan Corrientes, la Argentina, digamos, pueden tener acceso. Hace 2 o 3 años el presidente de Escuela Internacional Madrid estuvo en Iguazú, en Foz de Iguazú brasilero, invitado por las autoridades de Brasil, del Escuela de Brasil y también por el gobierno brasilero. Se comunicó telefónicamente conmigo y me dice: quisiera ir a Corrientes, pero no hay medio de comunicación. No hay un medio, digamos, hay que venir por vía terrestre, no hay otra forma. No hay un vuelo que haga Iguazú, Corrientes, y no le daban los tiempos como para hacer Iguazú, Buenos Aires, Corrientes. Y entonces perdimos la oportunidad de tomar contacto con el presidente de Madrid. Bien, quiero resaltar que Andorra es una república, un estado libre, que está al norte de Barcelona. Ahí se hizo un congreso internacional en el que estuve. Como consecuencia de eso, tomé un contacto con una agente de viaje argentina y a mi costo le invité que venga a conocer el Iberá. Fuimos con mi señora, yo y esta persona a Mercedes y a Carlos Pellegrini, siempre a mi costo. No pagó nada el Estado. Ahora, me parece muy bien
quienes puedan ser invitados por el gobierno a participar de este viaje, que a su costo integren la delegación, la comitiva. Ahora, si toda la comitiva va a ser pagada por el gobierno provincial, la cosa puede ser censurable. Pero bien, esperemos que el éxito acompañe el viaje del gobernador a España, pero que a su regreso exista un informe oficial. ¿Qué se hizo? ¿Qué se espera? ¿Qué futuro hay como consecuencia de ese viaje? Que no pase lo que ocurrió con el viaje anterior a Australia y que culminó con la radicación o con la inversión de un grupo austríaco-belga que está invirtiendo en Carlos Pellegrini. Sabemos que está invirtiendo. Ahora no sabemos qué pasa, en qué condiciones vino, qué aporta el Estado provincial a esa radicación, porque algún convenio se habrá firmado, supongo, y que le habrán puesto fecha, no como otros convenios que se celebran y no le ponen fecha, a los que ya nos hemos referido. Pero bien, esperemos. No sabemos si tiene esa empresa austríaca belga, si tiene beneficios impositivos provinciales, nacionales, si tiene una tarifa eléctrica especial. Es posible, es conveniente que venga a invertir, y a lo mejor es necesario darle algunas ventajas impositivas o energéticas, algo para que vengan a radicarse. Pero, ¿qué cuesta informar debidamente sobre las condiciones, en qué condiciones están? Se dice que será el aserradero más grande del mundo, de la Argentina, pero ya están protestando pequeños aserraderos que también están en la misma zona, porque dicen que al ser un gran aserradero, será el que fijará los precios de la madera y los precios de los salarios, va a fijar todo. Si hay una ventaja impositiva para esta empresa, ¿por qué no darla también a las otras pequeñas? Es decir, todo debe informarse. Pero bien, esperemos, quedamos unos minutos a la espera del doctor Adolfo Escobar. Manejar tus cuentas desde la app del banco ahora es más fácil, porque nos renovamos para vos. Más simple, rápida e intuitiva. Tan segura como siempre y sin moverte de donde estés. Consulta tus saldos y movimientos. Transferí, paga servicios. Consulta disponibles de tarjetas y mucho más. Bájala gratis en el store de tu celular. Banco, el banco de Corrientes. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent, o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. Bien, nos avisó el doctor Adolfo Escobar, representante de la provincia de Corrientes en el ente creado por la Nación sobre la hidrovía, que no podría venir. Lamentablemente nos altera el desarrollo de la agenda del programa, porque hay que tener agenda para todo. Por eso cuando el diario El Litoral dice que hay hermetismo sobre la agenda oficial, no es la agenda particular del gobernador,
que va a ser él, sino la agenda oficial. Porque todos podríamos aportar algo, el conocimiento con alguien, con alguna organización, en este caso con el Escola Internacional, que es la unión de todo lo vinculado con el turismo. Podríamos, ya tomé contacto con el Escola en Madrid, avisando que iba el gobernador, pero no sabemos dónde, me preguntan dónde lo pueden entrevistar. Pero bien, estamos ahora con el diputado provincial Germán Brayat Poscar, que encabezó la lista de diputados del Frente de Todos y que está desarrollando una intensa actividad no solo en la legislatura, sino también afuera. Bienvenido, Germancho. Hola, Toto, un gusto volver acá, ya casi cumpliendo un año como legislador dentro de poco. Así es. Bien, ¿cómo estás viendo todo este movimiento de la hidrovía, los viajes de los gobernadores, digamos, los que fueron a Estados Unidos, y el viaje ahora sin agenda oficial del gobernador Valdés a España? Bueno, muy bien, como vos decías en tu columna y como vos acabas de hablar, a mí me parece que lo importante cuando armás un programa, cuando empezás a construir tu casa o cuando vas saltando diferentes etapas en tu vida, es saber hacia dónde vas. Separar lo estratégico de lo táctico. El objetivo estratégico y lo táctico, los pasos que vos vas dando hacia eso. Así es. Esos son conceptos básicos de la construcción política, pero de las artes militares, de cualquier tipo de organización humana que necesite, valga la redundancia, una organización. En ese contexto, me parece, yo critiqué y hablé en la legislatura la pena que me daba que a la reunión organizada por los gobernadores del Norte Grande, que fueron, de los 10 gobernadores, fueron 9 a los Estados Unidos, incluido el gobernador Zamora, presidente de la UCR, partido al cual pertenece el gobernador Valdés, no haya ido, porque el peso específico que tienen 10 gobernadores del norte del país para generar agendas, reuniones, sentar a decisores mundiales, es mucho mayor que yendo de a uno. Y por ahí se menosprecia, pero la interpersonalidad y la subjetividad en la era del Meet o del Zoom sigue valiendo. La oportunidad de tomar un café, de amenizar, de contar a un empresario, a un científico, a un analista cómo uno ve, realmente es importante. No es menor. Veamos el cambio que ha habido desde la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía, ahora sí, con todas las letras, de lo que había con los otros ministros. Que se resaltó en la prensa la agenda propia y personal que uno tiene y la pone en valor, y la confianza que uno va cultivando teniendo una agenda internacional. Pensemos lo que se logró desde el Banco Interamericano de Desarrollo de otros lugares por el cambio de una persona que se lo conocía, contaban las crónicas periodísticas que habían comido asado en su casa en Tigre, que iban conociendo cómo pensaban. Entonces, no menospreciemos eso en cuanto a la oportunidad que perdió el gobernador Valdés de ir con 10 gobernadores de Estados Unidos. Eso en lo internacional. Y en lo local, la oportunidad de convivir 4 o 5 días con otros gobernadores, con otros pares, alejado de lo frenético que tiene lo cotidiano de estar en el país o estar en la provincia, podría haber generado o intercambiado y buscar puntos de encuentro y de unión entre ellos para seguir afianzando una agenda del NOA. Una agenda del NOA que nobleza obliga, hay que reconocerle la manera en la que encaró Capitanich, que es un poco el primus inter pares de todo esto, que a la idea frustrada de Cambiemos, de Macri, de armar el plan Belgrano como para que el NOA coordine cosas y poner a uno no gobernador a coordinarlo. En este caso primero fue Cano, después Viñolo. Ni uno de los dos nunca ganó una elección a gobernador, ni fue gobernador. Entonces, en la concepción de los gobernadores, que son todos jefes territoriales, no pudieron coordinar. Capitanich sentó toda la mesa, no sin rapidez, y creo que hoy, a un año de ese inicio, de que inició el gobernador del Chaco, se ve una agenda muy nutrida, que eso fue conllevando reuniones de parlamentarios. Yo me acuerdo que cuando empezó el Parlamento del Norte Grande y era la 4ª reunión,
Eco no quería ir y hoy se pelean por ir. Y lo han reconocido, pensamos con prejuicio que era, no, hablando, estando, intercambiando, compartiendo, te das cuenta que tú derribás prejuicio, que es lo que está faltando en la Argentina para cerrar la grieta. Por eso en eso yo considero que era muy importante que el gobernador vaya a la agenda con Estados Unidos. Y con respecto a la agenda en España, como no sé, no puedo jugar cuán importante es, pero sí creo que si ve que las relaciones internacionales son importantes, este viaje a España solo es incoherente con lo otro que eran los Estados Unidos, que dicho sea de paso, el primer inversor internacional que tenemos en el país, sigue siendo. Ahora, ¿vos crees de que se puede viajar sin una agenda establecida? No. Por eso mismo digo, a ver, acá yo no creo que él se vaya a la playa de Mallorca, espero que no, que lo haga en diciembre o que lo haga en enero en sus vacaciones. Sí, lo que digo es que no sabes. También la información pública es un derecho que también en Corrientes es muy difícil. Los estándares de transparencia de la provincia hace que la información pública sea muy difícil de tener. Los boletines oficiales salen tarde y a las apuradas. Sí. Entonces, bueno, es una manera de gobernar, escondiendo las cosas y cercenando la participación. Pero esto que vos decís, que vos no sabés como hombre de la política y como hombre de los medios en qué se basa la agenda, tampoco sabemos qué pasa en otros órdenes. Porque, por ejemplo, las instituciones, perdón, te dejo, los entes autárquicos, ya sea IOSCOR, IPS, Instituto del Agua y el Ambiente, ICA, Vialidad, está todo intervenido. Todo lo que en esta provincia conlleve participación, apertura, donde forma parte el oficialismo, la oposición, los sindicatos, los trabajadores, está cercenado. Ahora, también están intervenidos en el orden nacional todos esos institutos que han nombrado en la provincia, digamos. Algunos sí, otros no, pero hay directorios que funcionan. En la provincia prácticamente no funciona ni un directorio, salvo el del banco. En cierto modo yo hago mi crítica a estos viajes. Hay que ver en qué momento y en qué agenda, con qué agenda. Porque en el viaje anterior que hizo el gobernador y que como consecuencia, no sé si como consecuencia del viaje o ya había contactos anteriores con la empresa. Toto, yo estuve hablando con gente de Virasoro. Ahí sí, en lo que es forestal, la madera fue un esfuerzo colectivo que se hizo hace 30 años el gobierno nacional subsidiando a los forestales, aguantando, y la madera estaba. Se iban a instalar o se iban a instalar acá. Y esa magnitud de inversiones no se deciden por un viaje y a los 3 meses está en marcha la obra. Cuando estaba todo listo, el gobernador resolvió el éxito de un esfuerzo colectivo que tuvo una política de Estado encarada vos sabrás mejor por qué gobierno, pero el gobierno nacional hace mucho tiempo, de subsidiar la forestación. Está bien. Las inversiones no vinieron porque él está, está bien que vaya para, no sé, cortesía, pero las inversiones ya estaban prepautadas. Yo creo de que el contacto personal siempre es mejor pero creo que los contactos personales se toman como consecuencia de un trabajo previo, porque no se puede ir digamos sin ya contactos preestablecidos, y es necesaria la cara y la firma del gobernador. Ahora, lo que yo en cierto modo critico de este viaje, que el hecho de que no se conoce, como dice el diario Litoral, repito lo que dice el diario Litoral, que digamos no podemos decir que sea un diario opositor, cuando dice que reina el hermetismo sobre la agenda oficial. No, por eso estamos criticando la falta de transparencia y de apertura a la información pública, un valor que en el siglo XXI, a todos estos lugares donde el gobernador va, vale y mucho. Claro. A ver, yo me voy, por ejemplo, a Buenos Aires a hacer gestiones, que me voy mucho, y yo salgo de la reunión y tengo que firmar una declaración
de que estuve día, hora y quedé eso sentado, y después a la oficina, la observatoria de ética del Estado Nacional me corrobora, estuvo usted, hizo, ¿no? Por cuestiones de que hay que ordenar. Pero bueno, son maneras de gobernar y hay que ir estando, hay que ocupar los espacios, Toto. En eso yo le digo, y eso hoy también lo escuchaba con la hidrovía, producto de ese prejuicio o ese chauvinismo poco útil que ECO fue generando en la provincia, como manera de justificar sus errores en el gobierno, de aislarse, de nos persiguen, de no estamos. Cuando hay lugar hay que ocuparlos. Cuando te invitan tenés que ir. Hace 3 meses se hizo la reunión de los gobernadores por el ente de hidrovía. Fueron, de nuevo, todos los gobernadores, vino Kicillof de Buenos Aires, vino el de Santa Fe, todos los que tengan algo que ver con el río, los 5, porque el 6º, que era el gobernador Valdés, no estuvo. ¿A usted le parece que en algo tan importante que se está forjando y que puede ser uno de los, yo creo, de las dos deudas que tiene la provincia para salir adelante? La otra, después la hablamos si quiere. Uno puede dejar la silla vacía y no siquiera mandar al vicegobernador. No estuvo. Estuvieron los 5 gobernadores que tienen interés en la hidrovía, pero no estuvo Corrientes. Y no mandó ni al vicegobernador, ni al ministro, ni al secretario ni al subsecretario. Mandó al director de puertos. Usted sabe, y como le decía recién, los gobernadores, incluido el mismo gobernador Valdés, cómo son en esto de la jerarquía y del liderazgo, cómo pudieron haber escuchado a un director provincial. Fue acá en Resistencia la reunión, tenía que cruzar el puente. Ese mismo día era en la fiesta patronal de su pueblo, de Ituzaingó. Pero bueno, la estrategia tiene que conllevar, o sea, los afectos personales no pueden estar por sobre los intereses de la provincia, en este caso tener voz, voto y implantar visiones en la hidrovía, ¿no? Claro. Yo creo de que decía en mi comentario sobre la hidrovía que cuando Ricardo Leconte fue senador nacional, presentó un proyecto que se sancionó como ley con la creación de un ente que fue el Comité Federal de la Hidrovía, que en su primera, que me tocó representar a la provincia y presidir ese comité. Es decir, que había un interés real. Ahora yo creo que todo forma parte integral del sistema de transporte del país, porque hablar como se habló de 5 puertos en Corrientes me parece a mí que es una cosa totalmente anacrónica e imposible si no analizamos qué se va a sacar por cada uno de esos puertos. Aparte, tengo entendido que el proyectado puerto de Itaibaté ya se abandonó, porque si se está invirtiendo, como se está invirtiendo en el puerto de Ituzaingó, hacer otro puerto en Itaibaté que está a 50 o 60 kilómetros, no tiene sentido. Sí tiene sentido el puerto de Lavalle, por ejemplo, que está dentro de la hidrovía, porque acá se presenta el problema de que viene un convoy por la hidrovía bajando de Paraguay y hasta de Bolivia, se saca grano por el río Paraguay. El convoy ese va a llegar a la altura de Paso La Patria y va a tener que ir a buscar a Ituzaingó, o va a crear o se va a crear una flota provincial, o cómo se va a sacar, se va a mover. ¿Está todo eso estudiado? No, yo por lo menos no lo vi, ¿no es cierto? ¿Qué se va a sacar por el puerto? Bueno, no, tiene el puerto de Itaibaté estaba más apuntado a arroz. Bueno, pues no puede haber sí. Para cada producto un puerto, porque si son discusiones, la logística que necesita para cada uno, pero también es cierto que también estamos en un proceso de recuperar la capacidad de carga del tren. Se está moviendo cada vez más por sobrevía, hay que integrar eso. Hay capacidad ociosa en Ibicuí, que estamos a 500 kilómetros de Ibicuí en línea de manera ferroviaria, entre Curuzú y Merced hay 500 kilómetros, o sea que hay que pensar la provincia, pero también
y yo no quiero dejar de tocar temas que sí podemos solucionar nosotros. Uno de los talones de Aquiles de la provincia para ser realmente competitiva es la logística. Pero antes que mover hay que producir. Y para producir necesita energía. Y la verdad que el estado en que el radicalismo, Colombia primero, Valdés después, tiene a la ADEPEC, es condenarnos al subdesarrollo. La ADEPEC es el talón de Aquiles de la producción, el talón de Aquiles del bienestar y el talón de Aquiles del correntino. Pero en eso también tiene que ver el gobierno nacional, cualquiera sea su color. ¿Por qué? Porque es el que está produciendo en Yacyretá. Lo mejor que hizo Valdés en sus 4 años de gobierno, Toto, mire lo que le digo. Lo mejor que hizo Valdés fue haber sentado y negociado de manera contundente y en duro término con Macri la compensación de lo que le corresponde a la provincia en cuanto a regalías de Yacyretá con la cuenta de Camesa. Entonces, gran parte de lo que nosotros pagamos, consumimos, ya está pagado por lo que produce Yacyretá. Lo que usted paga en la factura y lo que paga cada uno de los vecinos de Corrientes es casi exclusivamente distribución, porque lo otro está compensado. Hace 5 años, 6 años, que Corrientes automáticamente recibe lo de Yacyretá. Compensado porque, a ver, para que entienda el televidente, en la energía vos tenés 3. Producción, distribución y distribución minorista. Producción son, acá Yacyretá, en Corrientes digo que se esté produciendo, Yacyretá, la planta de biomasa de Santa Rosa, y después generadoras térmicas no tenemos porque no tenemos gas acá. Bueno, tenemos Yacyretá y Santa Rosa. Yacyretá tiene que pagar el 15% de la regalía a Corrientes, el 12%. Entonces Yacyretá le vende a Camesa, que son las grandes torres que distribuyen por todo el país en el anillo interconectado. Y Camesa le tiene que pagar a Yacyretá. Y Camesa a la vez le vende a la ADEPEC. Lo que hizo Valdés fue atar lo que Camesa le debe pagar a Yacyretá a lo que Yacyretá le debe pagar a la provincia. En tanto y en cuando, hace 5 años, y reconozco, y me parece que fue la mejor política que tomó Valdés, atar nuestro pago a Camesa al pago de Yacyretá. Entonces, ahí vio que no hay más excusa. ¿Se entiende? Ahí no hay más excusa. Cuando no hay excusa está, vayamos ahora donde no hay más excusa, y la ADEPEC, que es la Dirección Provincial de Energía, que es una empresa pública, que en su estatuto, como cualquier empresa, tiene un directorio que no funciona, que está intervenida hace 25 años o más. Entonces la responsabilidad absoluta de que no haya energía en Corrientes ya no es de nadie más que de ellos. Ahora, ¿por qué el kilovatio en Corrientes es más caro que el kilovatio en Porque la ADEPEC es ineficiente. Porque la ADEPEC es ineficiente. Porque la ADEPEC nos cobra más a nosotros los correntinos, pero no es un problema de cuánto nos cobra. Si la mayorista la compramos todo lo mismo y nosotros la pagamos con esto. Hay provincias que deciden subsidiar el consumo de sus vecinos, pero no tener 3 equipos en la Liga Nacional de Básquet como tiene la provincia. Es así, el dinero fungible y la sábana siempre es corta. Misiones no tiene 3 equipos de los 15 en la Liga Nacional de Básquet con jugadores profesionales. Nosotros tenemos San Martín de Viñolo, Regata de Tazano y Comunicaciones de Mercedes de Colombia. Uno ve dónde quiere la prioridad, Toto. O sea, y así podemos empezar a discutir en qué otros ámbitos discutir la prioridad, pero le estoy respondiendo. El problema de la ADEPEC es que primero la manejan mal, porque cobra mucho y da peor servicio. ¿Sabe la cantidad de vecinos que hoy me están escuchando que va por el 3er televisor comprado porque la ADEPEC le quemó con una alta tensión? O los aire acondicionados que nos deben, o las heladeras que nos deben a los consumidores. Y a las empresas que no pueden organizar un turno, no digo una empresa, un soldador que quiere crecer. ¿Sabe lo que le cuesta a un taller conseguir la conexión trifásica? ¿Sabe lo obsoletas que son las máquinas a los aserradores, lo ineficientes que son las aserraderas porque eran monofásicas? En Santa Rosa, yo tuve una reunión con la Cámara y ahora gracias a la instalación de la planta de biomasa se pudo estabilizar. Hablemos, voy a derribar esos mitos. La provincia cobra Yacyretá paga la cuenta de la ADEPEC y todo lo que pagamos, o la mayoría de lo que pagamos, es a la ADEPEC. Porque en todo, el gobernador Valdés tuvo ese éxito. Bueno, ahora que solucione la ADEPEC.
Y el gran talón de Aquiles de la producción de esta provincia. Ahora, no hay que dejar de lado la influencia de las políticas nacionales en lo que está señalando, que bien está señalando, porque lo que la distribución de la energía es provincial. Los postes son responsabilidad de la provincia. Yo pago 10 lucas por mes de luz, Toto, y no podemos, tenemos los postes todos tumbados. Sí, correcto, pero también si la política nacional fuera otra en materia energética, también contribuiría a que las cuentas que el ciudadano de Corrientes pague. Pero Toto, el desfasaje en los costos de producción está saldado porque el Yacyretá nos paga a nosotros. No hay excusa en esto. Sin embargo, tenemos la luz más cara que en Misiones y que en Chaco. Y es lo mismo, y ellos no tienen, bueno, Misiones sí tienen Yacyretá que le pague la cuenta, pero Chaco no. Pero ellos no tienen clubes profesionales en la Liga Nacional de Básquet. No tienen. O sea, en la vida, y vos estuviste en la función pública, Toto, y sos un tipo de mundo. A donde vos ponés la plata es donde realmente te importa. No, pero a mí, ¿qué te importa? Vos tenés que ver a dónde va el ahorro, la inversión. Si vos decís... Ahora, cambiemos de foco. Sí. Tu actividad fuera de la legislatura. Bueno, mi actividad fuera de la legislatura, bueno, es en la legislatura, por supuesto, controlarlo y proponer diferentes cuestiones y hacer y iluminar como estamos iluminando falencias del gobierno, porque soy de la oposición. Muchas veces sugiero cosas, no me las votan, pero después las reciclan en proyectos, no importa, lo importante es que la vida de la gente cambie. Y fuera tengo un rol de coordinar mucho, por ser parte del equipo del ministro de Economía, áreas para llevar demandas del gobierno provincial cuando la transmiten, o de intendentes, en un Ministerio de Economía reforzado que volvió a suplantar un error que siguió Alberto Fernández, que lo tuvo el presidente Macri, de haber fragmentado el manejo de las variables económicas en tres. Un gran error administrativo de Macri, y se vieron las consecuencias, que lamentablemente lo continuó Alberto, tal vez porque creyó que era así, o porque la pandemia no le dio tiempo a repensar, fue haber fragmentado agricultura y ganadería en un ministerio, desarrollo productivo e industria en otro, y hacienda y finanzas en otro. Cuando vos bien sabés que tuviste empresa, Toto, que las variables financieras conllevan si vos vas a industrializar y si tenés materia prima o no. Entonces de nada sirve, o por lo menos para el país que nosotros creemos generando producción, trabajo y que cada vez más valor agregado se genere, para que pasen en la hidrovía fideos y no trigo, para que pase aceite de soja y no poroto, para que salgan muebles y no rollizos. El gobierno nacional corrigió este error de Macri y ahora Sergio conlleva y hace que estas tres variables de la economía funcionen como una orquesta. Una amplia exposición le hemos dado a tiempo. Vine a llenar los huecos que dejó Ferreira Damo en la gestión, en la entrevista. Bien, el diputado Germán Brayara Pocar, hijo, nos ha dado su opinión sobre distintos aspectos, algunos conocidos por nosotros y otros no. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Toto, gracias por siempre este intercambio. Parece que estaríamos en la mesa del café acá en la puerta, ¿no? Es cierto. Bien, así tiene que ser. Tercera generación de amistad, fuiste amigo de mi abuelo, de mi papá, y ahora ya podemos considerar que... También he sido amigo de tu abuelo. Muy bien, muchas gracias, y con esto te damos por finalizado el programa de la fecha.